Habíamos invitado a Antero Flores para conversar sobre el tema de la Corte Interamericana y la Comisión por lo siguiente. A partir del 31 de diciembre del año 2009, o sea, 7 meses atrás aproximadamente, han entrado en vigencia algunas modificaciones a los reglamentos, tanto de la Comisión Interamericana, que es una instancia de asesoramiento según su partida de nacimiento cuando se aprobó su creación, en materia de derechos humanos, de seguimiento, y también de la Corte Interamericana, que es más bien una instancia judicial o jurisdiccional, o sea, donde se ven ya procesos contra el Perú. Y nosotros estamos muy preocupados porque algunas de las modificaciones al reglamento, desde nuestro punto de vista, van a perjudicar, entre otras cosas, al gobierno del Perú, entre otros países. ¿Por qué? Porque esas modificaciones permiten que la Corte, por ejemplo, emita medidas cautelares, que la Comisión, emita medidas cautelares previas, y estas medidas cautelares previas puedan paralizar inclusive, por ejemplo, algún proyecto de inversión en el Perú. Entonces, en febrero de este año, en mi calidad de ministro de Justicia, viajé, hice una exposición ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington, exponiendo el rechazo del Perú a estas modificaciones. Pero mucho antes de eso, había habido todo un proceso de debate, y durante ese proceso de debate Antero era nuestro embajador en la OEA. Entonces, para nosotros es muy importante que Antero, con esa pedagogía que le caracteriza, nos pueda explicar cómo se hizo el seguimiento de esto y cómo al final las iniciativas peruanas no fueron tomadas en cuenta por la Comisión. Antero. Con el mayor gusto, Aurelio. Ayer, además de que leí tu excelente artículo publicado sobre el tema, y recordabas clarísimamente que la posición de ir a la OEA y plantear las observaciones del Perú a las modificaciones reglamentarias, tanto de Comisión como Corte, había sido acordado en el Consejo de Ministros. No fue una cuestión de voluntarismo personal, ni mucho menos. Una cuestión clarísima que se había entendido en el Consejo de Ministros, los peligros que eran las medidas cautelares previas y sobre todo las colectivas, y como tú bien dices, pueden paralizar al país. Pero que es bueno recordar que todo lo que hoy día vemos de excesos, porque los hay tanto en la Comisión y en la Corte, los culpables son los países. Primeramente, porque es deplorable que nuestro sistema diplomático, tanto en las Naciones Unidas como en la OEA, se hayan caracterizado en la generalidad de nuestros países en estar durante todo un año promoviendo iniciativas para acordar declaraciones y resoluciones que te las llevan a la asamblea por decenas. A veces en una asamblea tienes más de 100 resoluciones y declaraciones que se aprueban a fajo cerrado, sin ninguna reflexión y sin ningún debate. Y ese tipo de declaraciones se suscriben porque siempre ha habido la consideración por los países que son declaraciones, que eso no obliga, que no son tratados, y es una forma de darle la vuelta a los tratados, porque por lo menos hay una obligación moral cuando tú apruebas una resolución o una declaración y la suscribes. En consecuencia, con ese tipo de declaraciones, muchas veces líricas, muchas veces románticas, han salido lo de los pueblos no contactados, han salido una serie de cosas que después te denuncian en la Comisión y la llevan como bandera. Acá están las pruebas de que el país se comprometió. Entonces hay un error en los países en cómo afrontan este tema de las declaraciones, en Naciones Unidas y en la OEA. 2, nos quejamos los países muchas veces del sesgo que tienen algunos comisionados en la Comisión Interamericana y algunos magistrados o jueces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José. ¿Pero quién los propone? Los proponen los estados. ¿Y quién los eligen? Los eligen en las asambleas los propios cancilleres. O sea, nos quejamos de los que nosotros proponemos como países y de los que nosotros elegimos. Lo que nos tiene que llevar a pensar que debemos ser muchísimo más prolijos en esa selección, muchísimo más eficientes, ver y estudiar cuál es el background de esta gente, qué sesgos tienen, qué libros han escrito, qué artículos tienen, cuál es su cátedra universitaria y qué han dicho en ella, porque nos encontramos muchas veces que hay un sesgo
en contra de los propios países y no hay mucha imparcialidad. Lo tercero es que la defensa de nuestro país, esto es exclusivamente el Perú, estaba entregada ¿a quién? Al Consejo Nacional de los Derechos Humanos, que si bien está adscrito al Ministerio de Justicia, su concepción y la gente que ahí trabaja es gente vinculada a la defensa, pero a ultranza de derechos humanos. Pero cuando tú vas a defender al país, no solamente es cuestión de ver si se transgredió o no un derecho humano, sino si las reparaciones o indemnizaciones que te van a aplicar son o no las adecuadas, están acordes con tus estándares nacionales o son excesivas. Entonces, esto fue un gravísimo error, de que fuera gente del Consejo de Derechos Humanos y no procuradores especializados los que fueran a la Comisión y a la Corte a defender los intereses del Perú. Felizmente, en la gestión de Rosario Fernández y en la gestión de Aurelio Pastor, ambos excelentes ministros de Justicia, esto se varió y se creó una procuraduría especializada y el Perú comenzó a darle importancia a esas cosas, porque lamentablemente solamente se da importancia a los temas económicos que se veían en el CIADI. El Perú gastaba ingentes, millones de dólares en el tema de la defensa de los derechos económicos en el CIADI, pero simplemente tenía de cenicienta en el sector justicia a quienes debían defender los otros intereses del Perú, que muchas veces también te mandan reparaciones sumamente excesivas y onerosas, tener una defensa adecuada. Felizmente eso está bien encaminado. Pero además hay un problema de tipo internacional. Los países, cuando suscriben la convención y cuando crean la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo hacen para defender los derechos humanos de todos, no de un solo grupo. Y lo que es más importante, que la determinación de lo que es la cuantía de las indemnizaciones que fija la Corte, no sean fijadas por la Corte, sino por la judicatura de cada país de acuerdo con sus estándares nacionales. Yo he graficado muchas veces esto diciendo que una reparación de 2 o 3 millones de dólares y a Brasil no le hacen ni cosquillas, pero si se la imponen a Haití, lo quiebran. Por eso es la relatividad de las cosas. El quantum debe estar fijado por la judicatura de cada país. El quién paga, a quién se paga y por qué se paga, muy bien que sea la Corte Interamericana. Yo soy un convencido que tiene que haber un sistema interamericano de derechos humanos, al igual que tú, Aurelio, pero tiene que ser con reglas lógicas en que se respeten los derechos de los estados y no se cometan excesos.